Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, a esta sala Aida Cartagena Portalatín. Maravillosa la ocasión que nos convoca. En esta maravillosa tarde vamos a presentar el libro Migración, Diáspora e Identidad Transnacional en el Caribe Hispano, de la autoría del destacado historiador, el doctor Luis Álvarez López. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento. Para el Instituto de Estudios Políticos y Sociales Abelardo Vicioso es un honor servir de plataforma para presentar este tipo de trabajos académicos. Y precisamente nuestro instituto está inspirado en la vida y obra de Abelardo Vicioso. El instituto se dedica a la investigación, la promoción de las ciencias políticas y sociales en la República Dominicana, tomando a Abelardo Vicioso, reconocido como uno de los más grandes poetas dominicanos y una figura clave en la generación del 48, quien dejó un legado literario y académico que trasciende fronteras. Aprovechamos esta ocasión. Aprovechamos el momento para saludar a los miembros de nuestra mesa directiva, iniciando por el miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Políticos y Sociales Abelardo Vicioso, el doctor Max Puig. Saludamos de igual manera al director del Instituto General de Migración, el doctor Wilfredo Lozano. De manera muy especial extendemos este saludo al doctor Luis Álvarez López, autor de la obra que en este momento vamos a presentar. Y en honor a nuestro gran poeta Abelardo Vicioso, saludamos a sus familiares Cintia y Marisa Vicioso. Es un gran honor que nos acompañen. Recibamos en este momento las palabras de bienvenida del miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Estudios Políticos y Sociales Abelardo Vicioso, el doctor Max Puig. Muy buenas tardes, querida Cintia y Maritza. Gracias por acompañarnos en esta tarde en el que con nuestra actividad rendimos homenaje al doctor Abelardo Vicioso. Buenas tardes, queridos amigos Luis Álvarez López y Wilfredo Lozano. Distinguido amigo Ángel Arzuaga, embajador de la República de Cuba, República Dominicana, distinguida amiga María Tan, de la Embajada de la República Popular de China. Muy buenas tardes a todos los queridísimos amigos que nos acompañan acá esta tarde, académicos, dirigentes políticos, funcionarios, pero sobre todo ser personas todas muy comprometidas con nuestro país. Muy buenas tardes para cada uno y cada una de todas las personas presentes aquí en esta sala. Muchísimas gracias por estar aquí en esta final de tarde, ¿no? Reciban la más cálida y fraterna bienvenida de parte de los organizadores de este acto de puesta en circulación del libro Migración, Diáspora e Identidad Transnacional en el Caribe Hispano, del historiador y amigo doctor Luis Álvarez López. Esta puesta en circulación de la obra del doctor Álvarez López permitirá someterla al debate y a la crítica enriquecedora en República Dominicana. Ahora bien, más allá del autor y de la obra que nos convocan en el día de hoy,
les hemos invitado para hacerles partícipes de un propósito que es el de la construcción de un centro de pensamiento bajo la forma de un instituto de estudios políticos y sociales. El grupo de académicos y ciudadanos que lo estamos constituyendo, lo dedicamos a la memoria de un intelectual íntegro, Abelardo Vicioso. Abelardo fue poeta, patriota, ensayista, ciudadano, historiador. Su vida y su obra lo definen como lo que fue, un intelectual comprometido que militó sin vacilaciones por las causas que consideró justas. Asumimos, pues, a Abelardo Vicioso como referente, porque lo es. El Instituto de Estudios Políticos y Sociales Abelardo Vicioso surge en un mundo convulso y gravemente amenazado. En medio de la crisis climática, desafío crucial de la humanidad de nuestro tiempo, asistimos a una lucha global por la hegemonía, por el control de los recursos y las conciencias, que se expresa a través de la confrontación, incluso hoy, a través de la confrontación militar, y que amenaza, incluso, con el uso del arma nuclear, con todas las consecuencias que ello supone. Es dentro de este contexto global que estamos constituyendo el Instituto Abelardo Vicioso, en una coyuntura sociopolítica nacional caracterizada por oportunidades y desafíos preocupantes. De modo que proponemos el Instituto como una herramienta que, a partir de una visión progresista y patriótica, sirva para aprovechar las oportunidades al tiempo que contrarrestemos los efectos negativos de los desafíos. La sociedad dominicana ha tenido grandes cambios durante las últimas décadas. Hemos crecido, pero hemos crecido mal, con mucha iniquidad y con mucha falta de oportunidades. Aparte de las deudas históricas que acumulamos, han emergido entre nosotros demandas sociales que exigen ser atendidas desde una perspectiva democrática y progresista. Al mismo tiempo, siguiendo con los desafíos, como en muchos otros países del mundo, y en concordancia con la crisis hegemónica a la que me he referido, asistimos a una creciente derechización de la discusión pública en el país con el avance de sectores extremistas de este signo. Aún teniendo en cuenta este telón de fondo, quisiera resaltar algunas de las oportunidades. A pesar de las resistencias comprensibles de grupos y personas, se constata que sectores históricamente discriminados exigen ser incluidos en las políticas públicas y reconocidos por la ley. Se ha ido creando un consenso en torno a que el modelo de crecimiento económico con desigualdad debe ser superado en beneficio de un modelo que beneficie más a las mayorías. Hay igualmente un amplio consenso en cuanto a exigir una educación pública de mayor calidad y adecuada a los tiempos. Sin embargo, como lo refleja la reciente encuesta sobre cultura democrática realizada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hay que tener mucha claridad para aprovechar estas oportunidades. Los preocupantes resultados que arrojó esta investigación nos señalan que hay mucho por hacer en el campo de lo ideológico y en el de la profundización de los estudios y propuestas de políticas públicas. Dicho lo anterior, es dentro del contexto y la referida perspectiva que surge el Instituto de Estudios Políticos y Sociales Abelardo Vicioso como una casa abierta para el desarrollo de un pensamiento crítico progresista. Por tanto, el instituto es concebido como un espacio de reflexión crítica donde puedan expresarse y converger sectores e ideas, se construyan conocimientos
y se establezcan alianzas a favor de la transformación de nuestra sociedad. Muchas gracias. Acertadas las palabras del doctor Max Puig para introducir a este centro académico que no solamente honra la memoria de Vicioso como poeta y novelista, sino también como político y abogado que influyó significativamente en la vida cultural y política de nuestro país. Deseamos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta gran ocasión. Y es preciso saludar de manera formal a Cintia y Marisa Vicioso, familiares de nuestro poeta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos de igual manera a Ángel Arzuaga, embajador de Cuba en la República Dominicana. De igual manera a María Tang, agregada política de la República Popular de China en la República Dominicana. Extendemos este saludo al doctor Carlos Sánchez, exdiputado y secretario general del Partido Alianza por la Democracia. De igual manera al doctor Juan Antonio Martínez Morales, coordinador de la Maestría de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Saludamos de manera especial a Fafa Taveras, dirigente político de nuestro país. De igual manera al señor Carlos George y al señor Luis Díaz de la Alianza Cristiana Nacional. Continuamos con José Soliman del movimiento Sígueme y Virtudes Álvarez, destacada dirigente política del acontecer nacional en la República Dominicana. Saludamos a la doctora Carmen Sanjurjo, profesora del Metropolitan State University of Denver. Es un honor que nos acompañe. Muchísimas gracias por estar acá. De igual manera a Irma Díaz del movimiento Viva la Gente, un fuerte aplauso por favor. Y finalmente a Niurka Guite, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablar sobre migración, diáspora e identidad transnacional es una misión que implica una vasta experiencia y un gran análisis sobre estos temas. El doctor Álvarez López lo ha logrado a cabalidad y vamos a escuchar en este momento hablar sobre los hallazgos y temas relevantes de la obra del doctor Álvarez. Escuchemos en este momento a quien es sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como doctor en Ciencias Sociales y Sociología. Es el primer director fundador del Programa Dominicano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y secretario general para Latinoamérica. También fundó y dirigió el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales CIES de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales en el año 2010. Es miembro activo de la Academia Dominicana de Historia y ha publicado más de 30 libros y numerosos artículos en revistas especializadas, destacándose su expertise en el tema migratorio. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Wilfredo Lozano. Muy buenas tardes, la edad no perdona, por poco me caí. Permítanme, en primer lugar y antes que nada, agradecerle al querido amigo Max Puig y al viejo amigo Luis Álvarez por la oportunidad que me brindan de poder compartir con ustedes
una conversación en torno al interesantísimo libro de Luis. Es una oportunidad muy especial porque hay muchos amigos de hace mucho tiempo, no voy a decir el tiempo, la cantidad de años, porque sería un poco enojoso. Realmente son oportunidades raras que ocurren pocas veces en la vida y esta es una de ellas. Me voy a permitir leer lo que escribí con entusiasmo a propósito del texto que hoy nos ocupa. Yo había perdido el contacto con Luis Álvarez desde hace más de 2 décadas. Y hoy, al invitarme a conversar con Luis y con ustedes, mi amigo Max, que siempre me mete en problemas, esto me ha permitido reencontrarme con el viejo amigo en circunstancias sumamente agradables, esta vez para decir algunas palabras como presentación de su nuevo libro, el cual he disfrutado en cada una de sus páginas. Esa invitación me honra y por ello le agradezco a Luis Álvarez y a Max Puig esa distinción que realmente no merezco. Se trata de un libro importante: Migración, diáspora e identidad transnacional en el Caribe hispano. En el libro se discuten muchos asuntos complejos y todos relevantes. A la hora de decidir de qué se trata, este libro resulta, en cierto modo, algo extraño, pero es un texto necesario. Pero si algo puede sintetizar su contenido, el mismo se define en torno al debate sobre la identidad de los pueblos del Caribe y la preocupación por el lugar que ocupa esta problemática en el espacio histórico dominicano, particularmente en lo que toca al proceso de construcción de la nación como comunidad de cultura y comunidad política. No nos engañemos, este es un libro complejo. Si la identidad como problemática es la que dota de unidad al texto que hoy nos ocupa, su construcción como argumento conecta la discusión a un complejo proceso sociocultural, histórico y geográfico. Se trata de estudiar la identidad en el contexto de la modernidad que hoy convenimos en llamar globalización. En particular, de lo que se trata es de acercarnos al entendimiento de la identidad caribeña, tras la transnacionalización que vive en las sociedades que integran esta región, siendo el vehículo social del proceso histórico que las articula, las diásporas procedentes del Caribe y que hoy conectan naciones como Estados Unidos, España, República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico, en redes migratorias transnacionales sumamente complejas. El libro que nos ocupa presenta a su vez, entre otras de sus sorpresas, 2 novedades de tipo metodológicas. En primer lugar, el análisis no se asume en el habitual y tradicional método historiográfico, por medio del cual normalmente se intenta discutir tanto los procesos de construcción de la nación como el de su eje central, la producción de un nosotros que identifica al colectivo ciudadano y nacional. Luis Álvarez propone otro procedimiento. Nos aproxima al estudio de las identidades nacionales, leyendo su proceso a través, obviamente, de la construcción cultural. Pero esta vez no se trata de la literatura o de la plástica, sino de la música caribeña. Producción cultural y estética que en múltiples aspectos acerca a los pueblos del Caribe como un colectivo regional que en este plano puede identificarse en una identidad común. Siendo más precisos,
Se aprecia aquí la región del Caribe como un colectivo multideterminado en sus diferencias y similitudes como región cultural, para decirlo de una forma directa. Pero lo importante es que esas diferencias no les impiden a los colectivos nacionales compartir un ethos común, una identidad regional. El otro elemento es la diversidad de aproximaciones que se proponen en el texto. Realmente el libro está armado en torno a un conjunto de comentarios críticos de libros sobre la identidad caribeña y estudios históricos. En el libro se discute de música, pero también se estudian fenómenos sociopolíticos como el del nacionalismo, al tiempo que se ocupa de los choques ideológicos entre las élites, del empleo nacionalista, del fenómeno nacionalista para generar capacidades de las élites en la construcción de lógicas de dominio, entre otros asuntos. Pero vayamos por partes. Reitero, en el libro de Luis Álvarez, la identidad se rastrea en primer lugar a través de la producción musical. A su vez, la evolución musical de la música popular caribeña se rastrea no solo en su historia, sino principalmente en su contemporaneidad. Y en este punto es la idea del transnacionalismo migratorio el que nos permite rastrear el proceso de construcción de la diáspora caribeña, sobre todo en ciudades como Nueva York. Por esa vía, Luis Álvarez logra conectar similitudes y diferencias, conexiones y desencuentros, todo lo cual es parte de un amplio proceso que se diversifica en sus expresiones nacionales y se unifica en su expresión caribeña. La cuestión identitaria, de ese modo enfocada, permite reconocer al menos tres asuntos que, aunque no estén expresadas directamente en el libro, las implica. En primer lugar, las identidades nacionales en los estados-naciones caribeños no pueden reconocerse sino en la historia, no pueden reconocerse sino en la historia común que comparten. En segundo lugar, la identidad así lograda de alguna manera puede definirse caribeña precisamente por su diversidad, y aquí los orígenes históricos se amalgaman y de alguna manera desaparecen en una identidad común. De esta forma, lo hispánico, lo africano, lo indígena se encuentran en algo distinto pero común. Finalmente, hoy día la transnacionalización ha llevado a los pueblos del Caribe a moverse en un marco identitario que conduce a los colectivos ciudadanos de estas latitudes a moverse en dos o más espacios sociopolíticos simultáneos que operan como condición misma de su civilidad política y de conocimiento cultural. El transnacionalismo coloca así a los individuos en una especie de desdoblamiento de culturas, pues en la medida en que la ciudadanía se bifurca, también se transnacionaliza la cultura. No se puede abordar fácilmente los múltiples aspectos que esta problemática implica. Me limitaré por ello a varios asuntos que me parece son los centrales. La naturaleza del libro no puede olvidarse. Se trata de ensayos críticos de una abundante literatura que el autor discute y escudriña. Pero en ese esfuerzo, donde se analizan libros que estudian la evolución de la música caribeña, se discuten las visiones de los especialistas sobre la especificidad de la diáspora en Nueva York, se estudian las complejidades de las relaciones dominico-haitianas y las condiciones de la inmigración haitiana en Santo Domingo, pasando por cuestiones históricas fundamentales en el proceso histórico caribeño y en particular en la insularidad de la Hispaniola y Cuba, tras el papel central en el destino del Caribe
jugó la gran plantación azucarera, fenómeno central para comprender la singular naturaleza del campesinado caribeño, hasta llegar a fenómenos inmigratorios poco estudiados en esta parte del Caribe, como la gran migración china en Cuba y en todo el Caribe, desembocando en reflexiones de alcance sociopolítico sobre la dimensión social del desarrollo dominicano. Me detendré en concreto solo en algunos puntos de la larga lista que acabo de señalar. Lo primero es que no debemos olvidar en el análisis que el transnacionalismo migratorio constituye hoy el campo de relaciones sociales donde se construye la identidad caribeña y en particular las identidades sociales y en particular las identidades nacionales de estados como la República Dominicana y la República de Haití. Pero es la cultura el marco simbólico donde se define en concreto lo identitario. En el caso que nos ocupa, se elige un campo cultural determinado, la producción musical, y la misma se ejemplifica con el análisis del nacimiento y evolución de tres fenómenos musicales claves: el merengue, el son y el bolero. En el libro se puede apreciar que la nación como comunidad de cultura constituye un fenómeno cambiante, lo cual se expresa en la producción musical con extrema claridad. En el enfoque de Luis Álvarez, lo que dota de sentido a la producción musical no es su base técnica, por así decirlo, aunque su evolución en este plano juega un papel central en la modernidad, como lo revela el proceso de evolución del merengue, que pasa de sostenerse en instrumentos de percusión, tambora, güira, maracas, a incorporar las cuerdas, guitarra y piano, e incluso el acordeón y el saxo. Lo central de este proceso es la conexión con la dinámica de cambio social que tiene el enriquecimiento técnico y estético así logrado. Los cambios en la vida musical, sin caer en derivacionismos mecanicistas, en el caso del Caribe, no pueden asimilarse sin apreciar varios aspectos o dimensiones sociales: las transformaciones de la cotidianidad y los cambios de la vida rural y urbana, los choques de orden político, el papel controlador del Estado, y todo ello termina cuestionándose en una orientación de sentido estético que articula particularmente el fenómeno cultural. El proceso descrito no es gradual ni armónico. Se produce con cambios significativos que en cada momento histórico poseen desgarraduras y debe reconocerse en sus especificidades. No hay, pues, esencias sociales ni nacionales. La nación constituye un proceso permanente de autoconstrucción social, de autoconstrucción de un nosotros que nos identifica como comunidad de cultura y como comunidad política. La novedad histórica del presente es que esa identificación se produce hoy en un espacio transnacional. En el enfoque de Luis Álvarez no se puede entender el desarrollo sin apreciar su dimensión social y cultural. En el libro esto se identifica con un texto que en su momento tuvo un significativo impacto en el debate nacional. Se trata del ensayo de Marx, Pensar la Nación. Entrando un poco en los intersticios de la argumentación de Luis Álvarez, acerca de la identidad caribeña y particularmente dominicana, leída en clave del papel central de la diáspora, el autor indica que la importancia de la comunidad diaspórica dominicana en una ciudad como Nueva York va más allá de las remesas. Recupera aquí un viejo libro de Alejandro Portes y Luis Guarnizo, Capitalistas del Trópico, donde los autores muestran que la contribución de la comunidad inmigrante
y estamos hablando de los años 80, que la comunidad inmigrante dominicana en los Estados Unidos no se limita a las remesas. Demuestran estos autores que hay también un importante flujo de inversiones microempresariales e inmobiliarias que, bien orientadas, pueden constituirse en un importante componente dinámico del desarrollo. Luego, el autor discute las tesis de Milagros Ricoeur relativas a la tipología de emigrantes dominicanos que plantea en su libro sobre los dominicanos en la ciudad de Nueva York como una frontera del poder marginal. En este libro se organiza un argumento sobre el papel del tema identitario en la tipología de inmigrantes, donde se establecen tres tipos. El dominico-americano, que está constituido por descendientes de migrantes en proceso de asimilación e integración al espacio sociocultural norteamericano. El dominicano con más de 5 años de experiencia migratoria, que mantiene sus vínculos con el origen, pero ha decidido quedarse allí. Y finalmente el inmigrante recién llegado. En esta tipología, la diferenciación se establece mediada por el tiempo de asimilación social, pero la misma muestra que hay un peso importante de la cultura en el mantenimiento del vínculo con el origen. El argumento de Ramón Hernández es diferente. En su libro sobre la movilidad de trabajadores en las economías capitalistas avanzadas, el caso de los dominicanos en Estados Unidos, sostiene que el proceso de integración de la segunda generación, nacida en los EU, es determinante e inevitable, con lo que de hecho la autora asume la tesis ya planteada por el profesor Portes en un libro clásico que se llama American Immigrant. La propuesta de Luis Álvarez tiene a su vez otra interpretación. En la argumentación que propone el autor, indica que si se asume el enfoque que plantearía que la diáspora es hoy el componente determinante del proceso de construcción de la identidad transnacional, habría al menos 3 posibilidades de construcción identitaria para la diáspora. La primera, el autor la define como identidad legitimadora, siendo la que a su criterio es la que sostiene el discurso oficial del Estado, en este caso dominicano. La segunda se articularía como una identidad de resistencia, vale decir, se articularía como una respuesta cultural del sujeto inmigrante que intenta sostenerse en su entorno cultural de origen y por ello fortalece sus vínculos con el entorno étnico y el acervo cultural que posee, lengua, tradiciones, música, etc. Finalmente, estaría la identidad proyecto, que en el razonamiento del autor sería la respuesta del inmigrante que intenta sostener una personalidad cultural propia en un proyecto crítico de permanencia en la sociedad receptora. Recuperando la función de la música popular en la construcción identitaria caribeña, Luis Álvarez analiza con agudeza 3 tipos de expresiones musicales: el merengue, el bolero y el son. Respecto a este último, sostiene que en lo esencial su origen es cubano, no dominicano, y que su desarrollo se produce básicamente en entornos urbanos, por lo general de corte popular. En cuanto al merengue, sus consideraciones son más amplias. Indica que el origen del merengue integra varias herencias y el mismo, antes de afirmarse en suelo dominicano, tuvo expresiones regionales significativas. Pero lo central es que solo en República Dominicana el merengue se afirmó como un componente importante de un etos nacional identitario. A seguidas, analiza con inteligencia cómo el merengue se constituyó en un componente del ejercicio hegemónico de la dictadura trujillista, oficializándolo.
lo que permitió que pasara a ser un tipo de música popular rural, que pasó de ser un tipo de música popular rural y marginal a constituirse en un componente de la cultura oficial y a ser compartido por los estratos medios y altos. Finalmente, Luis Álvarez presenta algunas ideas sobre la fase transnacional de la identidad caribeña, donde el merengue pasa a desempeñar un rol en la construcción de la identidad diaspórica, ejemplificándose el caso con Mili Quesada y el merengue Llegó Juanita. El bolero tuvo una evolución distinta, pues desde su origen tuvo un desarrollo de corte urbano, encontrando receptividad en los estratos medios. Asimismo, el bolero, teniendo también un origen urbano, pronto se desarrolló en las grandes ciudades del área hasta expandirse a escala continental en ciudades como La Habana, México, Santo Domingo e incluso Santiago de Chile y toda Latinoamericana. Siendo justo, olvidé plantear que también aquí se reconoce que el origen del bolero es también cubano. Podríamos discutir aquí hasta el infinito, pero es cubano. Todo el análisis de Luis Álvarez es en este ámbito sumamente rico y erudito. Sin yo ser especialista, al leer con entusiasmo esta parte del libro, varias reflexiones críticas me surgieron, que pongo a continuación. En primer lugar, a partir de los hallazgos del libro, pienso que valdría la pena investigar el proceso de oficialización del merengue en la era de Trujillo. Cualquiera que haya leído los ensayos de Max Weber sobre sociología de la religión reconoce que muchas civilizaciones, las grandes religiones modernas, lograron fortalecer, es decir, estoy hablando del cristianismo, del judaísmo y del islamismo. Reitero, el autor se reconoce que en muchas civilizaciones, las grandes religiones modernas lograron fortalecerse en torno al poder como un marco cultural y simbólico articulador de la sociedad, porque lograron enraizarse en tradiciones locales y en un marco de dominación donde el poder se sostenía sobre lo que Weber llamó la dominación tradicional. Si hacemos extensivo este enfoque a la realidad del merengue en la era de Trujillo, pienso que es posible sostener la hipótesis de que Trujillo oficializó, entre comillas, el merengue porque este género musical tenía un arraigo social en la tradición campesina, siendo este grupo social el mayoritario de la nación. Lo que hizo Trujillo no fue impulsar o afirmar el género, sino asumir su tradición, fortaleciendo de ese modo su capacidad hegemónica de él, no del merengue. Primero sobre el campesinado, luego al oficializar el discurso y permear a los estratos medios, el merengue pasó a constituir una pieza cultural del dominio despótico del país que envolvía en este caso a los estratos urbanos con el apoyo de una base campesina, un típico caso de hegemonía cultural. El segundo asunto que llama la atención, a mi criterio, es la base discursiva del merengue, que merece un análisis particular. En los merengues de la época trujillista apreciamos no solo alabanzas al régimen, sino también la afirmación de una cultura con base en la tradición, en el lenguaje de Weber. La mujer ocupa un lugar subordinado al del hombre. El trabajo no logra constituirse en un componente valórico, articulador, sino el deber del trabajo. Tal es la idea de que el mismo constituye un castigo divino. El trabajo lo dio Dios como un castigo, lo cual no está muy alejado de la verdad. El machismo subordinante que somete al sexo femenino a un dominio irresponsable y patriarcal, el jarro está pichado. Pero hay aquí también un elemento crítico. El trabajo es un castigo por la condición social del batey.
hay un jarro pichado porque el hombre es un transhumante. El tercer punto que debe llamar la atención es la urbanización del merengue. Aquí varios aspectos se destacan. En primer lugar, el merengue quedó afectado en su composición por la rapidez de la vida urbana, y ello es un elemento importante para apreciar el enriquecimiento musical del género. Ahora incorpora instrumentos como el piano y el saxo. En segundo lugar, tras la fase transnacional contemporánea, donde la diáspora define el campo dinámico de la identidad, el merengue incorpora un estilo musical más rápido, Mili Quesada, pero también pasa a emparentarse con otro tipo de composiciones de corte más urbano. Juan Luis Guerra en composiciones como Santiago el Coche. En otro campo de esta compleja discusión, me parece que debe estudiarse con profundidad por qué el son, desde su nacimiento, se arraigó en sectores marginales urbanos muy ligados al mundo del trabajo. A diferencia del bolero, por ejemplo, que siendo también de origen urbano, se hizo atractivo para las clases medias, o del merengue, que se asentó inicialmente en poblaciones rurales. Finalmente, no podemos olvidar un par de asuntos en el desarrollo de estos géneros. El impacto del transnacionalismo introdujo hoy mayor velocidad en la ejecución musical, al tiempo que llegó a una suerte de sincretismo musical que produjo en sus piezas una suerte de fusión musical, donde la bachata, el merengue y el bolero se conectan e integran. No pudiéramos comprender de otra manera la velocidad de ejecución de merengue como llegó Juanita, que casi ninguno de nosotros pudiéramos bailarlo hoy. O la cadencia bachatera de composiciones como Santiago en Coche o Ojalá que llueva café. Finalmente, me llama mucho la atención porque a Luis Álvarez no le interesó o no le dio tiempo a analizar en su misma línea de investigación el significado de la bachata para la definición de la identidad en el marco de la diáspora, definiendo este género un terreno por definición popular, de una orientación trágica en su discurso y con un arraigo indiscutible en las bases populares, donde a diferencia del merengue e incluso del son, el discurso bachatero, la letra, coloca al hombre como una especie de víctima. Se están matando todo el tiempo en las bachatas, sacan sangre, lloran, las mujeres son terribles, los hombres son débiles. Lo mismo puede decirse de un género como la salsa, donde, es decir, que también olvidó Luis, donde resulta muy interesante en este caso su origen transnacional. Con influencia de los ritmos nacidos en el Caribe, la salsa tiene un marco geográficamente transnacional definido, Nueva York. Allí donde estamos todos juntos. Sus cultivadores también representan una especie de concierto de naciones, una especie de receptáculo caribeño, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, panameños, pero el género en sí mismo constituye una fusión rítmica, instrumental y de género que son claramente de origen caribeño. Por lo demás, la salsa tiene un componente crítico, determinante, donde la marginalización de la inmigración y el papel del gueto ocupan un lugar determinante, y esto define un discurso crítico que hay que apreciar. Pasemos ahora, para no continuar aburriéndonos, y para finalizar, a la formulación de algunas reflexiones de cierre con el tema de las relaciones dominico-haitianas. No teman, no les voy a decir nada que no conozcan. En primer lugar, Luis Álvarez analiza el libro de Eduard Paulino, Dividiendo la Española, que proporciona una suerte de revisión de los abordajes del fenómeno fronterizo dominico-haitiano. Para este propósito hace una síntesis del proceso histórico dominico-haitiano hasta concluir en la era de Trujillo, que articula la ideología antihaitiana como política de Estado, siendo su punto de inflexión inicial
la matanza de haitianos de 1937 y la subsecuente política de colonización fronteriza, donde el autor parece asumir la tesis de Bernardo Vega, donde se explica dicha matanza fundamentalmente como consecuencia de una visión que intentaba blanquear la raza. A seguidas, el autor presenta una especie de programa de investigación sobre las relaciones dominico-haitianas que se detiene en el asunto propiamente migratorio, indicando algunas cifras. Mi recomendación sería que en esa parte se tenga más cuidado, porque la información que está planteada ahí es de dudosa aceptación. Según algunas críticas, siguen algunas críticas a libros de carácter historiográfico sobre procesos históricos específicos, como la anexión, las luchas restauradoras en República Dominicana, a lo que se añaden comentarios sobre el trabajo de Fernando Picó sobre la historia de Puerto Rico. Trabajos todos interesantísimos que yo me voy a permitir dejar de lado. Es una trampa de los intelectuales, porque no soy historiador y si me meto ahí puedo cometer errores. Bueno, pero sí hay un libro que es muy importante que recupera Luis, que es el libro de Abreu, de Diógenes Abreu, el ocaso de Perejil, el ocaso de la hispanidad, celebración de la multiplicidad cultural desde Nueva York. El libro de Abreu en realidad es un ensayo crítico del trabajo de Manuel Núñez, el ocaso de la nación dominicana. Abreu sostiene que el libro de Núñez se sintetiza en 5 tesis. 1. La nación dominicana se encuentra en un proceso de disolución. 2. Un segmento de los intelectuales contribuye a esa disolución, o sea, gente como Luis y como yo. Tercero, los responsables finales de la disolución son, al fin y al cabo, los inmigrantes haitianos. Cuarto, la base de la dominicanidad está en la cultura y sobre todo en su herencia hispana. Y quinto, existe una conspiración internacional que persigue disolver la nación dominicana. Para Abreu, la inmigración ha definido un nuevo horizonte de los dominicanos, caracterizado por su transnacionalidad, lo que abre una nueva dimensión del fenómeno nacional. Luis Álvarez concuerda con este último planteamiento, pero realiza 3 críticas. A mi modo de ver, un poco demasiado contundente. Dice que el libro de Abreu se mueve en un lenguaje vulgar, abusa de los dominicanos y da un tratamiento ligero al tema de la asimilación de los dominicanos en la cultura neoyorquina, lo que creo que es cierto. Pero reconoce que se trata de un texto fundamental para el estudio de las nuevas dimensiones de la identidad dominicana en condiciones de transnacionalidad. Yo agregaría que hoy este libro tiene una particular importancia de tipo política, y qué bueno que Max iniciara este acto haciendo señalamientos de ese tipo. Y digo de tipo política porque el mundo, la lucha política hoy se libra en una sociedad cohesionada por el conocimiento. La lucha política se libra sobre todo en el terreno de la cultura, y por ello el tema de la comunicación es fundamental. Los intelectuales, que no decir liberales o democráticos, sino la propia izquierda, han subestimado este fenómeno. Este libro advierte de la importancia del fenómeno cultural para poder no solo entendernos nosotros, reconocernos en nuestra esencia nacional e internacional, sino también para poder librar las luchas políticas que le permitan a las naciones conquistar el bienestar y la democracia. La cultura es el terreno donde hoy en gran medida se libra la batalla por la democracia y por el bienestar. Concluyo diciendo que el libro de Luis Álvarez
Migración, Diáspora e Identidad Transnacional en el Caribe Hispano, que hoy se pone en circulación en este acto, no solo es una contribución importante al acervo bibliográfico sobre las migraciones caribeñas y el transnacionalismo cultural dominicano, constituye un inteligente y crítico estudio que ataca sin rubor ni miedos un asunto central para el porvenir histórico de la nación, el carácter transnacional que están asumiendo muchos de los componentes societales que hoy definen el ser nacional. Va más lejos, critica a quienes defienden un discurso que condena a la nación a una suerte de ostracismo cultural decimonónico, al promover su aislamiento, sostener un discurso de odio con el vecino y pensar que las naciones del mundo en el siglo XXI pueden todavía asumirse como comunidades antagónicas que definen su personalidad cultural por el rechazo y lógica de antagonismo y no por la cooperación, la vida democrática y el respeto de las diferencias. Este libro está destinado a constituirse en un referente obligado en la discusión sobre lo que es hoy la nación dominicana y sobre todo lo que debemos perseguir para aprender a vivir en un mundo nuevo, abierto y plural. Felicito sinceramente a Luis, mi viejo amigo, por habernos regalado esta valiosa reflexión. Muchas gracias. Magistral interpretación del doctor Wilfredo Lozano sobre este libro Migración, Diáspora e Identidad Transnacional en el Caribe Hispano, del doctor Luis Álvarez López. Un fuerte aplauso para el doctor Wilfredo Lozano. Queremos aprovechar el momento para saludar de manera formal al señor Diomedes Núñez, ex director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Extendemos el saludo al señor Bernardo Vega, gran historiador y ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana. De igual manera, a Tácito Perdomo, destacado delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral. Y finalmente a Juan Salas, director de la Defensa Civil de la República Dominicana. Acercarnos apropiadamente a la identidad caribeña es el objetivo de esta obra del doctor Luis Álvarez López, quien es profesor de Historia del Caribe e Historia Dominicana, con más de 25 años de experiencia enseñando en la Universidad Municipal de Nueva York y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, además de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Labora en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra como profesor adscrito al Centro de Estudios Caribeños. Ha publicado varias obras, entre ellas Guerras de Liberación en el Caribe Hispano, 1863-1878, y 5 ensayos sobre el Caribe Hispano en el siglo XIX, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. La obra que ponemos en circulación en este momento, Migración, Diáspora e Identidad Transnacional en el Caribe Hispano, es una obra que recoge la producción intelectual de Luis Álvarez López en sus más de 30 años de ejercicio académico y docente. Durante este tiempo, el autor ha venido madurando sus ideas sobre la diversidad de temas que aparecen en este compendio, rico en hipótesis, reflexiones y sugerencias. Vamos a recibir en este momento al autor de esta obra que colocamos en circulación, al doctor Luis Álvarez López. Buenas tardes a todos. Tengo un texto pequeño que preparé para esta tarde
pero quisiera decir unas cosas sin el texto, fuera del texto, que tienen que ver con la producción de este libro. Pero primero debo darle las gracias al director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, también al doctor Tomás Puy por sus sabias palabras introductorias, y darle la más expresiva gracias al doctor Wilfredo Lozano, que hizo la atinada presentación del libro. También debo darle la bienvenida a la familia del poeta Abelardo Vicioso, Cintia y Marixa, que están con nosotros, el embajador de Cuba, Ángel Arzuaga, y el honorable embajador de Colombia, Darío Villamizar. También darle la bienvenida a la embajadora, a la agregada cultural de la República de China presente aquí, a Fafa Tavera, a Bernardo Vega y amigos y familiares conocidos, muy agradecidos. ¿Cómo surgió este libro? ¿Cómo surgió este libro? ¿Qué me llevó a mí a dedicarme un tiempo considerable para finalizar este libro? ¿Y cómo surgió el libro? El contexto histórico para el surgimiento de este libro constituye en cierta medida Washington High, la comunidad dominicana en Nueva York. Cuando yo estudiaba mi doctorado en la Universidad de Nueva York, ese periodo coincidió con el ascenso de la comunidad dominicana y la migración dominicana en Nueva York. Y yo me envolví en una lucha comunitaria con un grupo de jóvenes intelectuales, tratando de buscarle una respuesta o respuestas a las necesidades de la comunidad dominicana. En ese entonces surgió la idea de crear como estamos haciendo hoy, crear un instituto para el estudio de la comunidad dominicana en Nueva York. Y la primera pregunta que surgió es, ¿qué es la comunidad dominicana? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo podemos definirnos? ¿Cómo podemos preservar nuestra cultura como país migrante? Y nos dimos cuenta que teníamos similitudes con los otros migrantes latinos que vivían en Estados Unidos. Y nos identificamos con la lucha de los chicanos, de sí se puede, y con el concepto también de que Black is beautiful, es decir, una serie de conceptos en realidad que trataban de enfatizar el asunto identitario, la identidad como inmigrante. Y surgió un concepto que tuvimos mucha discusión, el concepto de minoría nacional oprimida. Es decir, nos definíamos como una minoría nacional en Estados Unidos, una minoría étnica que estaba oprimida. Pero ¿quién nos oprimía? El imperio, el racismo, las condiciones prevalecientes en la comunidad dominicana. Y la bandera de lucha en realidad fueron dos cosas. Primero, mantener la identidad dominicana y enriquecerla en la diáspora. Y segundo, el asunto del poder político. Conocimos y aprendimos que las minorías migrantes tenían derecho en Estados Unidos a ejercer poder político y a organizarse políticamente. La forma de organizarnos políticamente fue a través de crear una coalición. Esa coalición política y cultural de la comunidad dominicana hizo enlace con la comunidad judía y la comunidad irlandesa. Y en ese tiempo había una lucha muy importante acerca de elegir representantes políticos de la comunidad al Consejo Municipal de la ciudad.
Y así nosotros nos envolvimos en una lucha con estos dos grupos que hacían vida en la comunidad de Washington High para elegir al primer representante dominicano de la diáspora en el Consejo Municipal de Nueva York. Ahí empezó, en realidad, mi compromiso con la comunidad dominicana. Y ahí empezó nuestra lucha, era una lucha permanente. Para no cansarlo mucho, esa lucha llevó a varios logros importantes. Primero, elegimos el primer concejal dominicano en Nueva York. Fue Linares, Guillermo Linares. Y segundo, logramos crear una institución cultural que juega hoy día un papel importante en la comunidad latina en Estados Unidos, que fue el Centro de Estudios Dominicanos, que está establecido en el City College, que dirige la doctora Ramona Hernández. Yo tuve el privilegio de ser parte de ese grupo de dominicanos que luchó por establecer el centro. De hecho, Bernardo Vega estuvo en varias conferencias con nosotros allá en el centro. Logramos crear el centro. Este libro es un libro de esa experiencia. Y también surgió de mi práctica en la universidad, en la academia. Estaba estudiando, en ese periodo había una gran efervescencia cultural en la comunidad dominicana y se me asignó enseñar un curso sobre historia dominicana en Hunter College. Al principio yo preparé ese curso y me di cuenta que los estudiantes dominicanos estaban ansiosos de conocer el asunto cultural de la República Dominicana, la cultura, el merengue y la bachata. Yo logré introducir el merengue y la bachata a la clase de historia dominicana. Y recuerdo como ahora que asigné a mis estudiantes a hacer una investigación sobre la bachata a nivel internacional. Y un grupo de estudiantes, yo aprendí en esa clase que teníamos bachata, representación de la bachata en Japón, en Rusia. La bachata se había internacionalizado, cosa que yo desconocía. Igualmente con el merengue. ¿Por qué es tan importante el merengue para nosotros? Introducimos la perspectiva histórica en la clase sobre el merengue. ¿Por qué el merengue se hizo tan importante en la República Dominicana? ¿Cuál fue el impacto del jazz, por ejemplo, en el merengue? Porque el merengue se convirtió en una música sofisticada, de clase media, en el jarago aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica esa transformación? Esas transformaciones se explican también como resultado de los cambios políticos. Es decir, esas preocupaciones son parte de este libro. Pero claro, la vida ha ido cambiando y las problemáticas han ido cambiando. Estamos en la época de la globalización. ¿Qué papel jugamos los inmigrantes en el proceso de la globalización? ¿La migración es una palanca para el desarrollo nacional o es un obstáculo para el desarrollo nacional? Lo hemos preguntado eso múltiples veces. ¿Cómo los migrantes contribuyen al desarrollo de una nación? Pero si no están viviendo en el país, ¿cómo pueden contribuir? Pero las investigaciones han demostrado que los migrantes viviendo en ultramar pueden jugar un papel relevante en el desarrollo de la nación. Los migrantes pueden transferir dinero, las remesas. Tuve un ejemplo elocuente de que los migrantes tienen un impacto importante en la nación. Pero también hay un aspecto cultural. ¿Puede la migración fortalecer la identidad nacional? ¿O no es posible porque tú vives fuera del país? Pero no, estudiando, reflexionando y conociendo las experiencias, nos hemos dado cuenta que sí, que los migrantes pueden fortalecer la identidad nacional.
aunque no estén presentes en el país. Ahí viene la importancia de estudiar las generaciones. Las generaciones. Hay un libro famoso en sociología del desarrollo, los libros, la investigación del profesor Porter, que han demostrado que la segunda y tercera generación pueden jugar un rol relevante en el desarrollo nacional de sus países. Por ejemplo, la segunda y tercera generación se han educado en Estados Unidos, en Nueva York, se han educado bien educados, un sector de la comunidad dominicana. Ha logrado acumular recursos, capital, con su trabajo y se han convertido en inversionistas en la República Dominicana y han creado pequeñas empresas en la República Dominicana. Es un ejemplo de que la migración puede jugar un rol relevante en el desarrollo de cualquier país. Pero también las asociaciones de provincia, por ejemplo, asociaciones de puertoplateños, por ejemplo, y de otros barrios y ciudades del país, se asocian, crean instituciones, consiguen dinero e invierten en su país en proyectos de desarrollo social y económico y político y cultural. Es decir, que las migraciones y las diásporas juegan un papel relevante en el desarrollo nacional. Y otra cosa más, estudiando la diáspora de la República Dominicana, yo señalo aquí que nos hemos dado cuenta que han estado ocurriendo cambios sustanciales en la migración dominicana hacia los Estados Unidos. Uno de esos cambios es el protagonismo de las mujeres en el proceso migratorio. Es un fenómeno que se llama, que Alfredo lo ha estudiado y otro especialista en sociología, el problema de la feminización de la migración internacional. Si usted estudia a los migrantes dominicanos, se van a encontrar que en las últimas décadas las mujeres están jugando un rol relevante en los procesos migratorios. Pero otra cosa importante, no solamente en el proceso migratorio, también en el proceso de incorporación al mercado de trabajo. En el pasado se pensaba que el asunto del trabajo era solo de hombres, no de mujeres. A partir de los 80, hubo una antropóloga norteamericana, que yo la cito mucho, Helen Safar, que escribió un libro, estudió el Caribe, vino aquí al Caribe hispano, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, y escribió un libro que se llama El mito del hombre proveedor. Helen Safar demostró que los cambios en la sociedad caribeña apuntaban hacia las mujeres como principales proveedoras de los hogares. Los hombres eran proveedores, pero las mujeres, el crecimiento y la incorporación al mercado de trabajo estaba apuntando a que hacia las mujeres iban a ser más y más importantes en la creación de la riqueza en los mercados nacionales. El rol relevante de las mujeres en la producción agrícola e industrial del país. Fenómeno que está ocurriendo en la República Dominicana, como ella lo demuestra evidentemente. Pero también demostró que las familias, como resultado de ese proceso de feminización de la migración, las familias también estaban sufriendo un impacto importante. Como las mujeres se convirtieron en principales proveedoras, las familias se tornaban más importantes, las familias maternales, que las familias conyugales. Porque alguien tenía que cuidar a los muchachos. Si tú te trabajabas 14 horas en una zona franca, el rol de cuidar a los niños lo asumía la familia materna, las tías, las primas, eran las que asumían el rol de cuidar a los niños mientras la mamá estaba trabajando en la zona franca. Y esos procesos también se dieron internacionalmente. En la diáspora, las mujeres dominicanas también estaban jugando un rol relevante.
se incorporaban al mercado de trabajo, generaban salario y asumían, a mi juicio, más poder en el seno del hogar. Y también contribuían con sus remesas a la eliminación de la pobreza y elevar el nivel de vida en las comunidades nuestras, aquí en la República Dominicana y a través de todo el Caribe. Esas son algunas de las cosas que yo discuto en el libro. Y por último, yo discuto en el libro el asunto de la música. Es cierto, yo discutí eso de la música mucho y traté de comparar el merengue y la bachata con el son y el bolero un poco. Y discutí esto porque me pareció tan importante que la música asumiera tal importancia en la diáspora. En los 60, en los 70 se dio lo que se llama la revolución de la salsa. Déjenme decirles lo siguiente: la salsa, la música de la salsa le dio una nueva identidad a los grupos latinos en Estados Unidos. Es decir, si los americanos tenían su rock and roll y los negros tenían su jazz, los latinos tenían salsa y los dominicanos jugaron un rol relevante en la salsa. Y los dominicanos empezaron a transnacionalizar su música. El merengue y la bachata se hicieron música no solamente nacionales, se hicieron música internacionales, se transnacionalizaron. El merengue y la bachata viajaron por la comunidad dominicana de los Estados Unidos. Yo recuerdo caminando por Montreal, me oigo este merengue en medio de la ciudad. O sea, una cosa extraordinaria. El impacto de la música en la cultura dominicana fue bien relevante. Y se dio un periodo en los 70, en los 80, de una competencia entre la salsa y el merengue y la bachata, que empezaron a jugar un rol más y más relevante en el seno de la comunidad dominicana. Y dos temas más que discuto en el libro, porque son muchas cosas, es el tema de la identidad. Hay varias secciones aquí en el libro donde yo discuto el tema de la identidad. Y yo planteo ahí que la identidad dominicana, la identidad oficial del país, yo pienso que está en un momento de crisis identitaria. Yo creo que los cambios que están ocurriendo en la República Dominicana desde el punto de vista demográfico, las emigraciones están llevando a que debemos redefinir la identidad dominicana de otra forma. Una identidad más multinacional, una identidad más diversa, una identidad que asume la inmigración haitiana, pero también asume la inmigración venezolana. Y si usted estudia la migración en este país, la migración ha jugado un rol relevante en el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Examine la clase dominante de este país. ¿Quiénes son los miembros de la clase dominante de este país? La mayoría son migrantes extranjeros de otros países, que han logrado aquí encontrar su nicho, crear su segunda y tercera generación, educarlo y convertirse en dominicano como usted y yo. Asumieron la dominicanidad a plenitud. Y no lo voy a cansar mucho, le voy a decir lo siguiente. Acabo de terminar un libro sobre la inmigración china a la República Dominicana. Y en esa investigación yo descubrí varias cosas. Primero, cómo los chinos lograron integrarse casi plenamente a la sociedad dominicana. Primera, segunda y tercera generación se educaron en el país, algunos viajaron al extranjero y regresaron, y escenificaron un proceso de ascenso social
en la sociedad dominicana que es relevante. Las mujeres dominicanas, que se casaron con esos chinos, muchas afrodominicanas y muchas dominicanas mulatas, se casaron con esos chinos y prácticamente lograron la integración de esos niños y niñas a la sociedad dominicana. Porque los chinos varones estaban siempre trabajando, pero quien educaba a los niños chinos eran las mamás dominicanas, en su gran mayoría. Y una cosa importante, el idioma, por ejemplo, nosotros encontramos la segunda y tercera generación de los chinos, casi todos perdieron el idioma chino, asumieron el español como su idioma y se educaron plenamente en la segunda y tercera generación. Es decir, que el proceso de integración nacional permitió que en una segunda generación se educara y formara un papel relevante en el proceso de desarrollo social y económico de la República Dominicana. Por último, para no cansarlo, he llegado a la conclusión, leyendo todos los documentos de Wilfredo Lozano, que la migración juega un papel importantísimo en el desarrollo del país. Y la migración es una palanca para el desarrollo nacional. Igual que la migración de los dominicanos hacia Estados Unidos, hacia Puerto Rico, Europa, España y todos esos países. Pero también he estado, lo voy a dejar con esta última nota, en los últimos años he estado enseñando un seminario sobre las relaciones dominico-haitianas. Un tema difícil. Se me asignó a mí este seminario porque los estudiantes dominicanos y haitianos en Nueva York tenían tremendas discusiones interminables sobre la situación de la República Dominicana. Y decidí asumir el reto de preparar este seminario. Estudiando este seminario y estudiando muchos libros sobre el problema de la plantación, la inmigración haitiana, me he encontrado con una situación que me parece difícil de explicar. Hay dos posiciones contradictoriamente opuestas en la producción sobre Haití en los Estados Unidos y la producción sobre Haití en la República Dominicana. Son dos puntos de vista totalmente opuestos, totalmente opuestos. La posición de Estados Unidos, yo he leído 3 o 4 tesis doctorales, la mayoría de las tesis concluyen que hay una política en la República Dominicana racista, discriminatoria contra los inmigrantes haitianos. No, déjenme concluir. No, déjenme concluir y podemos. Déjenme decirle lo siguiente. Estos temas hay que discutirlo, estos temas no son prohibidos. Lo que hay que discutirlo con cierta civilidad, bajarse a los puños, escucharse y reflexionar sobre estas problemáticas, porque son problemáticas de hoy día. Esto no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del 2024. Entonces, para concluir, quiero decirle que esas dos visiones opuestas, claro, esas dos visiones opuestas requieren un análisis meticuloso. Es decir, yo pienso que la inmigración haitiana aquí ha contribuido al desarrollo del país. Mucha gente me dice que estoy loco. ¿Cómo puedo decir que la inmigración haitiana contribuye al desarrollo del país? Bueno, yo pienso no solamente que contribuye al desarrollo del país, sino que se puede elaborar una política también que contribuya al desarrollo nacional a partir de la inmigración haitiana. Y lo voy a dejar ahí. Muchas gracias.